Bienvenido a otro vídeo de la librería Orwell, donde intentamos cada quincena desvelaros algunos libros que nos han parecido interesantes. Vamos a ello. Y antes de empezar con las recomendaciones, quisiera dar las gracias a José Cruz del canal Descubriendo Libros con José Cruz, que ha tenido la deferencia de recomendar este humilde canal de la librería Orwell a través del suyo. Así que, como no podría ser menos, también quisiera yo recomendar el suyo desde este pequeño foro. Ya sabéis, Descubriendo Libros con José Cruz. Un tipo estupendo que va descubriendo eh, obras de ciencia ficción, de terror, de diversas temáticas. Muchas gracias, José. Y hoy damos el inicio a esta pieza comentando Rescatando del tiempo, una novela del año 1973 del escritor británico, aunque nació en Shanghái, en China, James Graham Ballard, autor conocido por obras relacionadas con desastres ecológicos y con unas temáticas muy peculiares que dieron lugar también a una versión de este libro en una película de David Cronenberg del año 1996, titulada lo mismo, Crash. Los que hayáis visto esta película, eh, os tengo que decir que efectivamente la película intentaba versionar al libro. Para aquellos que vierais la película, os digo que el libro sigue siendo igualmente interesante porque ayuda a profundizar en la historia que, a pesar de estar versionada muy adecuadamente por Cronenberg, deja vacíos de significado que el libro completa. Eh, Ballard en Crash se recrea, nos cuenta la historia de varias personas que se encuentran marcadas por accidentes automovilísticos. Eh, este digamos que sería el punto de entrada para hablar del libro. Hay personas que sufren accidentes de coche, a los que sobreviven, y estos accidentes de alguna manera marcan su psique, de tal modo que comienzan a sentir una especie de filia, de excitación, de carácter sexual, que tiene que ver con ese accidente de tráfico. Pero no tan solo con el accidente de tráfico, sino que ahora que está tan de moda este tema apasionante y preocupante que es el transhumanismo, pues aquí ya en los años 70, Ballard explora lo que sería una nueva forma de sexualidad en la cual hay una mediatización de la máquina, en este caso el automóvil, para que las personas se relacionen sexualmente. En el libro aparecen, como digo, distintos personajes, pero hay un protagonista que es Vaughan, que es una especie de científico que a consecuencia del primer accidente de automóvil que tiene, acaba abandonando una carrera que estaba también canalizada a través de la televisión y empieza a obsesionarse con la recreación de accidentes de tráfico famosos. De modo que Vaughan va persiguiendo a la gente que tiene accidentes de tráfico y acude allí con su cámara e intenta filmar esos accidentes captando los más mínimos detalles para luego intentar recrearlos con ayuda de amigos pilotos y de gente así. De forma que es una persona con una conducta extraña, desviada, y esta es una novela fundamentalmente erótica, es una novela erótica
pero en la que el erotismo está mediatizado por una serie de elementos extraños. Salvando las distancias, me recuerda mucho a la historia del ojo, del afamado francés Georges Bataille. Es un libro también donde la sexualidad se asocia a elementos tan disímiles como la muerte, la tortura y por tanto extraño, ¿no? Extraño. Ballard estaba influido por el psicoanálisis y también por el arte surrealista, de modo que su libro es justamente una obra de arte, como lo era La historia del ojo, que aunque es un libro erótico, explora una serie de territorios que nos son ajenos desde lo consciente, pero que son particularmente interesantes. De modo que rescato esta novela porque me parece un libro destacable de aquella década de los años 70 y que ha resistido perfectamente el paso del tiempo. Así que os recomiendo Crash, de Ballard. Y a continuación os hablo con mucha satisfacción de un libro del que llevaba bastante tiempo detrás, con muchas ganas de tener un ejemplar, que es de un sudafricano nacido en 1935, llamado André Brink, y que murió hace poco, en 2015. Este hombre fue un luchador incansable contra el apartheid en su país, contrario por tanto al racismo, y escribió en 1979 esta novela de la que os vengo a hablar, que se llama Una blanca estación de sequía, y del cual se imprimieron tan solo 3.000 ejemplares en español. Así que tenemos la suerte de tener uno ahora mismo en la librería a un precio no demasiado elevado, teniendo en cuenta lo que el mercado pide por él, ¿no? Y la cuestión no es tanto que el libro sea interesante porque haya 3.000 ejemplares de él, ¿no? Sino porque es como si de un libro como 1984 hubieran impreso tan solo 3.000 ejemplares. Es decir, es una obra claramente importante y creo que merecería tener una difusión mucho más amplia. Es un libro, es una novela realmente fantástica. Desde el punto de vista literario me parece brillantísima. Nos cuenta la historia de un escritor importante, ya un escritor maduro, al que de forma inopinada un antiguo compañero de estudio se pone en contacto con él para decirle que si pueden quedar, y cuando se ven insiste en confiarle una serie de documentos. Pasadas 2 semanas, este señor que le había contactado al escritor pues aparece muerto. Así que el escritor empieza a rebuscar dentro de esos documentos que le habían sido confiados, y ahí es donde empieza a hilarse la historia que es el núcleo del libro. Este señor que había contactado se estaba dedicando a dar clases como profesor de historia en Johannesburgo, en Sudáfrica, y digamos que tiene un amigo dentro de, bueno, se hace amigo de un limpiador que está allí en el instituto, un limpiador
una persona sencilla, pero sencilla porque tiene un nivel económico bajo, no porque sea alguien insignificante, es una persona, eh, digamos, con un interés en cuanto a que es noble, es inteligente y sus orígenes son humildes. Tiene varios hijos y este señor, que es bastante, el protagonista, que es una persona bastante generosa y yo diría que una magnífica persona, una persona buena, intenta ayudar al limpiador, que se llama Gordon, y intenta ayudarlo e incluso colabora en apadrinar a su primogénito, a Jonathan, para que pueda estudiar. eh, y ahí pues resulta que sucede una desgracia, que es que matan a su hijo en una manifestación. A consecuencia de eso se van encadenando una serie de desgracias que apuntan clarísimamente a una violencia racial que impera a través de, del Estado. El Estado ha institucionalizado la violencia y en el libro aparecen una serie de dilemas de carácter ético muy importantes, ¿no? La cuestión de hasta qué punto se debe luchar por las causas que a todas luces son imposibles, si es inútil, si esa lucha por los más débiles o por los más indefensos dentro de un sistema que está podrido engendra a su vez más violencia y más dolor, o si verdaderamente merece llevar adelante esa lucha, si hay otras formas de hacerlo. Es una novela importantísima y tristemente olvidada, que merecería tener éxito y difusión. Entre otras cosas, André Brink obtuvo al año siguiente de escribirla el premio Martin Luther King y nada, pues ya os digo, es una de las mejores novelas que he leído. Además no es tampoco muy extensa, son unas 300 y pico páginas, pero muy legible, con muchos diálogos. Aparecen una gama de personajes muy amplios. Hay también una temática relacionada con el amor, con qué es lo que las personas buscan en la vida. Siempre me quedo con ganas de contaros muchas cosas. Os podría contar el argumento, digamos, minuciosamente, pero acabaría con la lectura. Así que Una blanca estación de sequía, grabadlo en vuestra mente, André Brink, un escritor extraordinario que toca diversos temas, pero fundamentalmente temas relacionados con la dignidad, con la igualdad, con la justicia y con un entorno distópico originado por la propia negligencia de los ciudadanos, que van dejando pasar cuestiones a sus propios estados, de forma que al final esos estados acaban por convertirse en auténticas pesadillas para los ciudadanos. Y ahora voy a dar el salto a la literatura rusa, que sabéis que me gusta mucho, para hablaros de uno de esos escritores menos conocidos, decimonónicos, que normalmente siempre hablamos de Tolstoy, de Dostoyevsky, hablamos de Chekhov, de Gogol, en fin, de Gorky, pero hay figuras menos conocidas que son escritores increíbles y de primera línea. Y hoy os voy a hablar de una novela corta que para mí es una pieza magistral, una joya, que se llama Los siete ahorcados. El escritor se llama Andreyev, Leonid
Nikolayevich Andreyev. Este es un escritor que vivió poco y no le dio tiempo a escribir muchas obras, aunque tiene un puñadito de libros destacados, como Los espectros, La risa roja, pero del que os vengo a hablar hoy, Los siete ahorcados, me parece especialmente redondo. ¿De qué va? Bueno, pues digamos que con un estilo realista, pero con toques simbolistas que nos acercan a, no sé, a la poesía de personajes como Bloch, pues este escritor nos, nos retrata a un ministro gordo, obeso, un personaje anclado en un quietismo, con una cierta mala salud, un tipo un poco repugnante, al que le informan de que al día siguiente se han enterado las autoridades de que van a perpetrar un crimen contra él, un atentado terrorista. ¿Qué sucede? Que antes de que ese atentado llegue a hacerse realidad, la policía captura al grupo de terroristas, que son chavales jóvenes de 20 y tantos años, los capturan y los meten en prisión. Entonces la novela cambia y a lo largo de una serie de pequeños capítulos cortos, va describiendo no solamente a estos terroristas, que hay hombres y mujeres, sino también a un par de encausados previos, todos ellos condenados a la horca. De forma que la novela se convierte en una enumeración de las historias de estos personajes que han acabado encausados para la horca, y no solamente sus historias previas, sino cómo es ese impasse de espera, cómo cada uno de ellos encaja el modo en el que va a morir. Esto es la novela, pero a través de ese hilo conductor se alcanzan unas profundidades respecto a cómo somos los seres humanos que son prácticamente insondables, es decir, hay una gran sabiduría en el enfoque sobre esos seres humanos que van a ser ajusticiados por haber cometido actos de violencia. Aparte de estos terroristas, por ejemplo, pues hay un tipo que mató a su amo de una puñalada, en fin. Entonces, digamos que el argumento, siendo interesante, es lo de menos, porque lo importante es la introspección dentro de esos personajes, ¿no? Cómo se adentra psicológicamente en cada uno de ellos, que son personas muy distintas, uno es valiente, el otro es más cobarde, hay una chica que es bastante amorosa con los demás, y cómo esa toma de conciencia gradual de que van a morir de esa forma tan violenta y sin lugar a dudas en breve, cómo eso les va afectando a cada uno de ellos y qué conclusiones y qué sacan ellos de esa idea de que van a morir y que el mundo va a seguir girando y la nieve caerá con toda su pureza y el sol saldrá y hará que los pájaros canten, ¿no? ¿Cómo encajan ellos esa muerte violenta en sus vidas, siendo personas la mayoría jóvenes y sanas, ¿de acuerdo? Así que nada, os recomiendo encarecidamente Los siete ahorcados de Andreyev. El siguiente libro del que os voy a hablar está mucho más distante en el tiempo, pero no en cuanto a su vigencia, ya que se trata de una denuncia actualísima de los motivos ocultos que se esconden detrás de la guerra. Este libro es del autor eminente Erasmo de Rotterdam, un humanista de los Países Bajos, neerlandés, para más señas,
del que todos habréis oído hablar. Erasmo de Rotterdam escribe Lamento de la Paz, que es como se llama este tratado, para aconsejar a los príncipes, a los mandatarios, diríamos hoy, sobre precisamente lo desaconsejable que es emprender una guerra y lo deshonesto que es siempre ponerla en marcha, además de lo difícil que es pararla una vez que ya se encuentra en marcha. De forma que este libro hoy en día, en el panorama triste en el que nos encontramos de la guerra de Ucrania, de muchísimas más guerras que hay en el planeta, y de este momento de aires belicistas en el que nos estamos internando peligrosamente camino de una tercera guerra mundial o un enfrentamiento directo en el que esté implicada Europa, pues tiene una actualidad de verdad que es que no puedo dejar de recomendarla una y otra vez porque es un librito pequeño editado por Acantilado, donde cada frase de Erasmo es como un bofetón bien dado a la estupidez imperante en cuanto a la justificación de la violencia de la guerra, ¿no? Y no suelo hacer esto, pero hoy sí voy a leeros algunos fragmentos del libro para dejar patente un poco todo lo que os estoy diciendo, ¿no? Por ejemplo, y el colmo de la infamia está representado por esos príncipes, hoy diríamos mandatarios, que secreta y pérfidamente se ponen de acuerdo con otros para encontrar un pretexto y provocar una guerra con la que dividir a quienes vivían en armonía y gracias a la autoridad desmesurada que les otorga la guerra, despojar a la infeliz población. Y escribe también: un príncipe, mandatario, debería gobernar siendo un hombre que guía a otro hombre, alguien libre que rige a otro que también lo sean. En definitiva, que el interés público prevalezca sobre el privado. Hoy los príncipes combaten sin arriesgar la vida y las desgracias recaen en los campesinos y en el pueblo en su mayoría, que no obtienen nada de la guerra ni dieron motivos para emprenderla. Que los mandatarios se consideren ricos no cuando expolien a sus súbditos, sino cuando logren hacerlos mejores. Que no tengan consejeros jóvenes con ganas de epopeya, ignorantes de los males de la guerra, ni tampoco a buitres expoliadores. Y ya me marcho, no sin antes recomendaros también el último trabajo poético de Juan Antonio Mora. Ya sabéis que uno de nuestros poetas jienenses más queridos, que acaba de publicar un libro que se llama Las ruinas del cielo y que será presentado próximamente en su pueblo natal, en Andújar. Así que nada, también os recomendamos su libro, que como siempre nos ha encantado y recogemos con enorme cariño. Juan Antonio sigue escribiendo, que nos gusta siempre leer tus reflexiones y en este caso este poemario tan reflejado de sombras que fulgen para alumbrar nuestras desdichas cotidianas con ese amor tan enorme que tienes por tu mujer y por tu hijo, y esa mirada crítica y profunda sobre la realidad cotidiana que cada día consiguen que sea más oscura a base de mecanizarnos y de convertirnos en casi seres autómatas. Un abrazo muy grande de Jaén para ti.